Esta es una de las bicis que más nos habéis pedido probar. Es la Trek Super Caliber y es una bicicleta que puede presumir de haber inventado una nueva categoría de bicis dentro del mountain bike, la de las dobles de corto recorrido. Mientras muchas marcas están llegando a este segmento, Trek ya va por la segunda generación de este modelo, lo que no hace más que confirmar el acierto de esa visión que tuvieron en 2019 cuando se decidieron a lanzar este concepto de bici que en su momento era único. Para entender a la Trek Super Caliber, primero hay que ver cómo han evolucionado las bicis de cross country y si en esa evolución se han dejado desatendidas, por decirlo de alguna forma, las necesidades de algunos bikers. Desde hace unos años las bicis dobles de cross country han aumentado su recorrido y se han vuelto bicis más capaces en terreno técnico. La mayoría de bicis se lanzan ya solo en 120 milímetros de recorrido o están enfocadas a ese recorrido. En muchos casos, el impulso del marketing que se da a esas bicis es que han sido ideadas para las exigencias de los nuevos circuitos de Copa del Mundo. Pero realmente eso no nos vale a nosotros. Justo los que compiten en Copa del Mundo son los que no tienen que comprar las bicis. Nos quedamos mejor con el argumento de que son bicis más seguras y más rápidas en el terreno más técnico, que ese sí es un argumento que todos los aficionados podemos hacer nuestro. Así que de repente tenemos una larga lista de bicis dobles de 100 milímetros que se pasan a los 120 milímetros y que pasan a tener un carácter más trail, hasta dar vida a la categoría bautizada como Down Country. Y eso está bien para todos los bikers que buscan moverse por terreno técnico o les es prioritario esa mayor capacidad de absorción y comodidad que dan los 120 milímetros de recorrido. Pero, ¿qué queda ahora por debajo de esas bicis tan capaces? Las bicis de cuadro rígido son demasiado radicales para la mayoría de situaciones de mountain bike real, demasiado duras y difíciles de conducir. Y una doble de 120 milímetros le puede parecer demasiado o sentirse sobreequipados para el tipo de rutas que hace mucha gente, sin olvidar la competición. Pero nos referimos a la competición donde abundan los aficionados. Pensad cómo son los recorridos de las principales carreras de bike marathon del país y veréis que no destacan por ser especialmente técnicas. Quizás tampoco para ir con una bici rígida, pero muchas no son el escenario ideal para las capacidades de una doble de 120 milímetros. En esos dos escenarios, la Trek Super Caliber y el concepto que ella sola se sacó del bolsillo parece ser la respuesta ideal. Visualmente, esta segunda generación de la Trek Super Caliber parece no haber cambiado mucho respecto a la primera. De hecho, todos los aspectos fundamentales de la primera Super Caliber siguen vigentes. Esta segunda versión es la evolución donde han plasmado todo lo aprendido en la primera. Eso sí, hay muchos más cambios de los que a simple vista puede parecer. De entrada tenemos el cuadro en dos versiones de carbono diferentes. Por un lado la versión SLR, que es la tope de gama, y deja el peso del cuadro con amortiguador en los 1950 gramos. Y por otro lado, la versión SL, con un peso de 2100 gramos. Ambas comparten el mismo basculante y la diferencia está en el triángulo delantero. En la SLR se usa carbono de mayor módulo y el cuadro no tiene guías internas en el propio carbono para el cableado, algo que sí tiene la SL. Con lo que pasar los cables es más fácil, pero también más pesada. En cuanto al propio cableado, Trek no se ha metido en el cableado interno por la dirección. Una buena noticia para muchos. Usa cableado interno convencional con entradas individuales para cada cable. El único pero de ese cableado es que echamos en falta alguna pieza de goma que hiciese que no se moviesen los cables en el agujero. No hacen ruido, pero ese movimiento sí deja rastros de desgaste en la funda. Los cables salen del triángulo delantero por salidas individuales, que en este caso sí están muy bien tapadas y ajustadas con gomas para evitar que entre suciedad al cuadro. Lo que han eliminado y no nos gusta es el sistema de bloqueo de la dirección que sí tenía la anterior Trek Super Caliber, el Knock Block. Nuestra unidad de test ya llegó con una marca en el tubo superior. Si os decidís por ella, es importante proteger esa zona. El pedalier es press fit de 92 milímetros y se ha actualizado para usar línea de cadena de 55 milímetros. Eso ayuda a que la Trek Super Caliber tenga un paso de rueda trasero excepcional. Quizás el mejor de todas las bicis de cross country que hemos probado. Es gracias a su peculiar diseño de las vainas que envuelven el tubo de sillín por su parte delantera, en ese diseño tan marca de la casa de Trek. Realmente es sorprendente la cantidad de espacio libre que queda por delante de la rueda en la caja de pedalier, incluso con neumáticos de 2.4. De hecho, da la sensación de que podían haber hecho las vainas mucho más cortas si hubiesen querido. Es un punto muy fuerte, muy importante, si lo dais a menudo en barro.
En la parte trasera han optado por el soporte de la pinza de freno Flat Mount, que es flotante. Es una pieza de aluminio que va fijada al eje de la rueda y que no influye en la flexión del carbono, algo también muy importante para lograr la flexibilidad ideal para este sistema de suspensión. Lógicamente podemos llevar 2 portabidones y el tubo diagonal tiene 3 agujeros para poder jugar con la posición del portaabidón principal. Para la tija de sillín han optado por la medida de 31,6 milímetros. Otro dato importante para los que competís es que el cuadro está pensado para montar un plato de hasta 38 dientes sin problemas. Si hablamos de la estética, hablamos de uno de los puntos fuertes de la Trek Supercaliber. Aunque siempre decimos que la estética es algo muy personal, aquí seguramente estemos la mayoría de acuerdo en que es una de las bicis dobles más bonitas del mountain bike actualmente. Básicamente porque su diseño es lo más parecido posible a una bicicleta convencional. El único punto algo especial es la curva que describe el tubo superior y que es más visible cuanto más grande es la talla. La magia de la Trek Supercaliber tiene nombre y se llama ISOstrut, y es el sistema de suspensión trasera que inventaron y que se caracteriza por contar con un amortiguador propio que está integrado completamente en el cuadro y que gracias a la ubicación y diseño del cuadro puede trabajar sin recibir fuerzas de torsión, facilitando que funcione de forma suave en cualquier situación. Visualmente os puede parecer similar a la anterior, pero no hay nada igual. De entrada han pasado de Fox a RockShox para su creación. Su funcionamiento interno está basado en los amortiguadores Seat Lux. En general, todo es más grande en él, porque la gran novedad de la Supercaliber es su paso de los 60 a los 80 milímetros de recorrido. La carrera del amortiguador ha crecido de los 32,5 milímetros a los 40 milímetros y el diámetro de su cuerpo también, que ahora es de 38 milímetros. En él han grabado unas líneas para ajustar el sac más fácilmente, con marcas de 15, 20 y 35%. Como decimos, esta segunda generación ha aprendido mucho de la primera, y dentro de que no es un amortiguador fácil de desmontar, ahora se puede hacer con una llave Allen de 4 milímetros y no necesita herramienta de pedalier tipo Raceface que se necesitaba antes. Tenemos ajuste externo de rebote con un dial de 10 posiciones de presión del aire y podemos ajustar el volumen de la cámara de aire con tokens. De serie no traen ningún token instalado. Han movido 10 milímetros la posición del anclaje del amortiguador y hay una serie de acciones en busca de mejorar su sensibilidad inicial. Por un lado, el propio amortiguador tiene un pistón más grande que el anterior y un circuito hidráulico más fluido. Aunque lo importante en este aspecto es que han apostado por una curva de leverage ratio más alta y plana, que se traduce en un aumento de sensibilidad inicial. De nuevo, aprendiendo del feedback de la primera versión de esta bici. Un dato que habla mucho de cómo va la bicicleta es que el amortiguador solo tiene 2 posiciones, abierto y bloqueado. Si tienes dudas sobre mantenimiento, más allá del proceso específico para montarlo y desmontarlo, a nivel interno es muy similar a cualquier amortiguador RockShox. De hecho, parte de las piezas son de amortiguadores Seat Lux convencionales y otras partes, como los retenes, son como los de la horquilla CEP. Con la llegada de más recorrido, también han cambiado el recorrido de la horquilla. Si antes teníamos 60 milímetros atrás y 100 milímetros delante, ahora tenemos 80 milímetros detrás y en la horquilla podemos irnos desde los 100 milímetros hasta los 120 milímetros. La geometría está pensada para todo ese rango de posibilidades delante. De serie monta horquillas de 110 milímetros de recorrido. En la geometría, el primer punto fuerte es que Trek ofrece 5 tallas de la Trek Supercaliber, desde la S a la XL, y con una talla intermedia llamada ML, y que permite que cada biker pueda tener la bici más adecuada a sus medidas, especialmente en ese rango intermedio. Los números de su geometría no son especialmente extremos en nada. Ángulo de dirección de 67,5 grados y de 74,5 grados para el sillín. Las vainas podrían ser más cortas, pero Trek las ha dejado en 435 milímetros. Y el tubo de dirección es lo suficientemente corto para no tener que hacer cosas extremas con la potencia si quieres una posición racing. Esta es la geometría completa de la Trek Supercaliber. En nuestro caso hemos probado un modelo tope de gama de la Trek Supercaliber, la Trek Supercaliber SLR 9.9XX, que ya os podemos adelantar que esta doble de serie más ligera que ha pasado nunca por SMTB, con un peso de solo 9,7 kilos. Hay 5 montajes de la versión con cuadro SLR y 2 montajes con la versión del cuadro SL. También está la opción de comprar el kit de cuadro y amortiguador por 3.999 euros. Toda la gama SLR usa el manillar integrado de carbono de Bontrager. Emplean el mismo amortiguador
que también se usa en la SL, y todas tienen ruedas con llantas de carbono. Nuestra tope de gama es la Super Caliber SLR 9.9 XX AXS, y ya veis que va montada al máximo. Grupos RAM XXSL completo, frenos de 4 pistones Level Ultimate, tija Fox Transfer SL, horquilla RockShox SL Ultimate, las ligeras ruedas Bontrager Kobe RSL, el manual integrado de la marca, todo por 11.499 euros. Por 10.499 euros tenemos la Super Caliber SLR 9.9, que pasa a usar la horquilla Fox 34 Stepcast Factory y grupo Shimano XTR con bielas E13 de carbono. La Super Caliber SLR 9.9 X0 XS cuesta 8.999 euros y emplea la horquilla SID Ultimate, no la SL, con barras de 35 milímetros. Las ruedas pasan a ser Bontrager Kobe Pro 30, que también son de llanta de carbono, y el grupo es de RAM X0 Eagle XS, con frenos Level Silver y tija RockShox Reverb XS. Su peso anunciado es de 11 kilos. La Super Caliber SLR 9.8 GX AXS vale 6.999 euros y usa horquilla RockShox SID, ruedas Bontrager Kobe Elite 30, también en llanta de carbono, grupo SRAM GX Eagle XS, tija telescópica Bontrager y frenos SRAM Level Bronze, con un peso anunciado de 11,2 kilos. Y la Super Caliber SLR 9.8 cierra la gama SLR con 6.499 euros, horquilla Fox 34 Stepcast Performance, grupo Shimano XT con bielas E13 de carbono y peso anunciado de 10,9 kilos. En la gama SL hay diferentes decoraciones. La Super Caliber SL 9.7 AXS cuesta 5.499 euros, trae horquilla RockShox Reva RL, ruedas Bontrager Kobe Comp 25, grupo SRAM GX Eagle XS, tija telescópica Bontrager, manillar de carbono no integrado y frenos de 2 pistones Level Bronze para un peso anunciado de 11,8 kilos. La Trek Super Caliber más económica es la Super Caliber SL 9.6 con horquilla RockShox Recon Gold RL, unas ruedas con llanta de aluminio de 23 milímetros de ancho interno, grupo mezcla entre Shimano SLX y Deore, tija telescópica Trans X y manillar de aluminio para un peso de 13,10 kilos y un precio de 3.999 euros. Respecto a nuestro montaje, teníamos cierta curiosidad con los componentes Bontrager y decidimos desmontarlos, pesarlos y analizarlos con detalle. El manillar integrado de Bontrager tiene diferentes medidas según la talla, con potencia de 70 mm en las tallas S, M y ML, de 80 mm en la talla L y de 90 mm en la talla XL, todos con menos 13 grados de inclinación. Sus líneas son muy estilizadas y sin cortar, a 750 mm de ancho, tiene un peso real de 235 gramos. Un accesorio importante, casi imprescindible, es el soporte de GPS, que se instala con un tornillo roscado en la parte delantera del manillar. El soporte permite ajustar la inclinación del GPS, algo que está muy bien. Deja el GPS por delante del manillar. Es la mejor posición para ver los datos, pero también en la que está más expuesto a golpes. En las ruedas Bontrager Kobe RSL tenemos una llanta de carbono de 29 mm de ancho interno y unos bujes de T-Swiss 240S de 24 radios rectos y sistema ratchet de 54 dientes, con su inconfundible sonido. Son unas ruedas muy ligeras. Y mirad el peso real con válvulas incluidas y fondo de llanta. 676 gramos para la trasera, 562 gramos para la delantera. Solo 1.238 gramos la pareja. Ruedas a la altura de una bicicleta con este equipamiento. Del resto del equipamiento, pues no hay nada que criticar. Quizás por el precio que tiene, podríamos esperar que trajese el medidor de potencia de SRAM de serie, pero nada más. Lo primero que podemos decir de la Trek Super Caliber es que es lo que esperas de una gran marca. Un producto diferente que demuestra su capacidad de desarrollo. Es una idea arriesgada que les ha salido muy bien y que siempre será reconocida como la bici que inventó una categoría en el mountain bike. No tuvimos la suerte de probar la primera versión, así que no la podemos comparar con la anterior, aunque es evidente que ha evolucionado para ser algo menos específica y más capaz en terreno técnico. Al montarnos tenemos una posición Racing. Es lo que esperas de una bici de este tipo y es lo que tienes. Posición delantera baja y posición centrada para pedalear. La rigidez del cuadro es muy buena en todas las circunstancias, tanto a nivel de caja de pedalier como en la parte trasera a nivel lateral. Algo que quizás no esperas al ver las dimensiones de los tirantes.
En la suspensión trasera está el corazón de todo lo que ofrece la Trek Super Caliber. En nuestro caso la acabamos usando con un 25% de SAC, con 120 PSI para 69 kilos, y el rebote en la posición 6 de 10, tirando hacia el lado de retorno más rápido. Lo primero que sorprende de ella es su buena eficacia pedaleando abierta, y que hace entender por qué la Trek Super Caliber no tiene un amortiguador con 3 posiciones, y con abierto y cerrado le basta. Podemos ir con la suspensión trasera abierta prácticamente siempre. De hecho, bloqueamos más por lo que molesta la horquilla abierta a pedalear de pie que no por la parte trasera. En ese aspecto es un 10. Se debe a la nueva cinemática con el cambio en el leverage ratio, ya que el ajuste de compresión del amortiguador en posición abierta es muy similar al de un amortiguador Seatlux convencional en posición intermedia. Así que ya tenemos un primer ingrediente de su excepcional eficacia en marcha. Y ojo, porque a mayor tamaño del plato, aún mejor funciona la cinemática con el pedaleo, y aún es más estable e independiente. Está claro que han tenido en cuenta el uso de platos de 38 dientes en su diseño. ¿Qué pasa con la sensibilidad inicial? Por su corto recorrido y por sus características, podemos pensar que no es buena, pero es uno de los aspectos sorprendentes de la Super Caliber. El tramo inicial de la suspensión es más sensible de lo que esperas, y juega un papel importante en la comodidad en marcha que ofrece la bici en la mayoría de terrenos. Entonces, ¿es perfecta con 80 mm en todos los terrenos? Pues no. En los terrenos más técnicos, especialmente zonas de mucha piedra o superficies muy abruptas, es donde la Super Caliber sufre. En el tramo intermedio de la suspensión le falta algo de apoyo y es relativamente fácil hacer topes si llevamos una condición agresiva en esos terrenos más rotos y técnicos. Todo no se puede tener. Y ahí es el momento en que se abre la brecha de funcionamiento con las dobles de 120. Al margen de esas zonas, la Super Caliber ofrece una suspensión trasera muy estable que te permite olvidarte de bloquear, como mínimo pensando en la parte trasera. Una sensibilidad muy buena y un nivel de comodidad más elevado de lo que sus 80 mm te pueden hacer creer. Es simple, analizad el terreno por el que os movéis, y si no estáis constantemente en zonas muy rotas, muy pedregosas o con muchos saltos o drops, no tengáis duda de que la Super Caliber es más que suficiente. En cuanto al feeling en marcha, la bicicleta es muy estable a alta velocidad, en parte por sus vainas largas, pero a pesar de ello, lo que más transmite es agilidad y rapidez. Es cierto que en este montaje ayuda mucho el bajo peso general de la bici y especialmente de las ruedas, pero la parte delantera se siente más ágil y fácil de mover que la mayoría de dobles de 120. En ese aspecto nos resultó, en parte, un regreso a las sensaciones de bicicleta rígida, nerviosa y rápida. En definitiva, la Trek Super Caliber nos ha parecido una bicicleta sobre todo sorprendente. Sorprendente porque es mucho más cómoda en la mayoría de situaciones de lo que sus 80 mm de recorrido te pueden hacer pensar. Tiene un feeling de bici rápida y ágil que hace recordar a las rígidas gracias a su buena rigidez y a una suspensión trasera muy estable. El paso de rueda trasero es enorme y es estable a alta velocidad. Es una máquina de carreras excepcional para los bikers aficionados, porque la realidad de las competiciones que hacemos la mayoría está bastante alejada de lo que vemos en Copa del Mundo. Solo en terreno muy agresivo encontrarás el límite lógico de esos 80 mm de recorrido. Esta segunda versión de la Super Caliber ha hecho aún más polivalente a una bicicleta que por sí sola ha inventado una nueva categoría en el mountain bike.